Empezar de vuelta. Bien, continúo. Porque no me gusta que queden tan largos los videos. En fin, continúo. Entonces, este problema del lenguaje es lo que el compañero preguntaba al principio sobre Barthes, que preguntaba, que también, digamos, es, fíjense, tanto la tradición positivista, que empieza como tradición positivista ingenua en el siglo XIX, después se vuelve empirismo y positivismo lógico o empirismo lógico, y por medio de la discusión de la lógica termina girando hacia el lenguaje y termina digamos, diciendo, bueno, no se trata tanto de ser prescriptivo acerca de lo que las ciencias deben hacer, en el caso de la historia, de lo que la historia debe hacer, le dice los críticos de Hempel a Hempel, sino que hay que estudiar los lenguajes naturales, es decir, el lenguaje historiográfico concreto, las producciones historiográficas concretas, para ver cuáles son las condiciones de racionalidad que operan en esas obras, termina coincidiendo. ¿Y dónde la vamos a encontrar las condiciones de racionalidad? En la propia obra historiográfica. ¿Y qué son las obras historiográficas? Lenguajes. Eso es lo que hace Danto. Por eso Danto abre en un punto de un antecedente del giro lingüístico en la historia. Porque va hasta el final con el giro lingüístico, porque el giro lingüístico también es un giro dentro de, digamos, el giro lingüístico no es un giro lingüístico, por eso a mí a veces me subleva la mente que se relacione de manera totalmente superficial giro lingüístico con posmodernismo. Porque el giro lingüístico es un giro que se produce en toda la filosofía del occidental hacia mediados de la década del 60, principios de la década del 70, en una multiplicidad de pensadores de distinta perspectiva ideológica y política. Y también de distinta perspectiva general filosófica, por lo cual hay giro lingüístico. Ahora, como el posmodernismo es relativista, muchos quisieron leer a todos los giros lingüísticos, a todo giro lingüístico como un giro relativista. Y en parte es cierto porque el giro lingüístico llevó a una revisión, digamos, valorizó un conjunto de argumentos relativistas, pero no necesariamente tiene que ser una posición que valore o que ponga el lenguaje como un elemento central que termine en posiciones relativistas. Digamos, en todo caso, es un problema específico de un autor específico, de una tradición específica, pero no una cuestión general del argumento del lenguaje. Porque el lenguaje es constitutivo del sujeto. Entonces, acá está el problema de por qué Gadamer y Heidegger primero o al mismo tiempo ambos terminan en el lenguaje. Porque justamente la tradición, o sea, la historicidad del sujeto aparece en la forma discursiva. Nosotros con el lenguaje adquirimos la conciencia. Salvo que uno tenga una posición, digamos, inclusive qué sé yo, por ejemplo, cuando uno estudia algo de lingüística, Chomsky plantea la existencia de un órgano del lenguaje. Pero es una hipótesis, digamos, casi trascendentalista, pero es una hipótesis metodológica. No es que uno abre la cabeza de la gente y encuentre una parte del lenguaje. Aunque el cerebro tenga una parte del lenguaje. Es decir, en todo caso, bueno, habría que ver ahí. Pero ya es un problema del orden de la lingüística y de la neurobiología, la relación entre conciencia y habla. Pero en el punto de vista fenomenológico, la conciencia siempre se expresa como una conciencia hablada, como una conciencia discursiva. Después, por ejemplo, podemos discutir del punto de vista de la neurobiología, qué precede, digamos, si hay una específica parte del cerebro que es la que permite la adquisición del habla o no, o el habla, o cuándo fue eso, si se produjo en algún momento el lenguaje y ciertas, digamos, prácticas simbólicas fueron las que modificaron biológicamente el cerebro y eso es lo que permitió el desarrollo específico del lenguaje y de todas las características. Bueno, todo eso es una discusión del orden de la neurolingüística que nosotros no vamos a tener acá y que además yo no estoy capacitado para desarrollar. Pero desde el punto de vista filosófico, es enteramente legítimo pensar en una tradición estrictamente empirista como el lenguaje es constitutivo de la subjetividad. ¿Qué tiene de interesante el lenguaje? Que el lenguaje es tanto social como individual. Es tanto social como individual, o sea, es tanto una adquisición como una práctica subjetiva. El ejemplo, siempre viene bien el ejemplo del feminismo. ¿Cómo nos hizo tomar conciencia del feminismo con su
porque viene en parte la teoría de género, está muy influenciada sobre todo en las autoras norteamericanas y francesas por la teoría por el giro lingüístico, sobre todo por el postestructuralismo de Foucault, nos hizo tomar conciencia de cómo el lenguaje constituía el mundo, de cómo nosotros veíamos el mundo. Entonces el uso del pronombre personal masculino o femenino, la, él o ella, la, los, y el uso del género en la lengua es constitutivo acerca del mundo, cómo lo vivimos y cómo pensamos el mundo y la implicancia ética, política que eso tiene. Entonces, es decir, acá hay un giro lingüístico, no solamente por parte, ¿por qué? Porque la filosofía analítica dice, bueno, entonces lo que hay que, digamos, como nosotros no podemos pensar los grandes problemas metafísicos, generales, porque nos llevan a problemas que no son filosóficos en el sentido estricto, dentro de una filosofía analítica, ¿no? Porque son problemas que no tienen respuesta en términos empíricos, en términos de enunciados que puedan ser corroborados empíricamente, por lo cual no son pseudo problemas. Entonces hay que abandonar todo eso y lo que hay que hacer es dedicarse a estudiar los enunciados concretos y la posibilidad de reformular eso, es decir, y la validez de esos enunciados y la validez de esos argumentos, por lo cual hay que estudiar los lenguajes concretos, no las cuestiones generales. Y eso es un giro lingüístico, pragmático. Eso es lo que dice, pragmático ¿por qué? Porque tiene que ver con la praxis del habla. La pragmática es la parte del lenguaje que se dedica a estudiar la forma en que hablamos. La gramática, las leyes con las cuales construimos el habla, o con las leyes, o con las operaciones en las cuales construimos, digamos, los sintagmas y el habla, y la semántica, cuáles son los significados a partir de los contextos discursivos, o sea, las tres grandes partes del lenguaje según la teoría viejísima de Charles Morley. ¿Correcto? Entonces, ahí está la discusión. Entonces, hay un giro lingüístico en la filosofía, que es un giro pragmático en la filosofía analítica, y hay un giro lingüístico en la filosofía, que es un giro que tiene que ver con reconocer que la historicidad del sujeto es una historicidad que se produce de manera decisiva en términos lingüísticos, porque es en el lenguaje en la cual la historicidad adquiere forma concreta, como tradición, digamos, como tradiciones discursivas, ¿no? El ejemplo de vuelta, de hablar es decir, no es lo mismo decir, o sea, referirse, los estereotipos de género se construyen en las prácticas discursivas de los lenguajes naturales. Y esos estereotipos de género son constitutivos del mundo. Eso no quiere decir que no haya otras determinaciones de la realidad, porque no estamos discutiendo en un nivel sustantivo, ¿no? De lo que Danton llamaría las teorías explicativas. No estamos discutiendo lo que Danton llama las teorías sustantivas explicativas, sino que lo que estamos discutiendo es cuáles son las condiciones de posibilidad de toda explicación. Y como condiciones de posibilidad de toda explicación está la historicidad del sujeto que comprende. Y la historicidad del sujeto que comprende acaece de manera efectiva en su discursividad, porque la tradición es adquirida por medio de un lenguaje. Nosotros no adquirimos la tradición por medios instintivos. Nuestro comportamiento en el mundo está regulado, reglado y articulado de una manera discursiva. Entonces acá me parece que es donde se conecta la unidad 2 con la unidad 3. Entonces hay un giro pragmático en la filosofía de la ciencia analítica que nos lleva a Danton. Hay un giro pragmático, o hay un giro lingüístico en la hermenéutica filosófica de Gadamer, que también se produce que también está, digamos, al mismo tiempo en toda la filosofía, que también lleva, que lleva ¿a dónde? Al estudio del lenguaje y al estudio de los discursos de la filosofía. Sin Gadamer y sin Heidegger es impensable un Foucault, ¿no? Entonces, eso es un poco la discusión. Y desde ese lugar es que en la década del 70 las distintas tradiciones filosóficas, sea tanto la tradición de la filosofía de la ciencia como la tradición de la hermenéutica filosófica, desembocan en la cuestión del lenguaje como clave
interpretativa central, no solamente de la historia, sino que ustedes si estudian historia de la ciencia o de la epistemología van a descubrir, por ejemplo, un montón de trabajos sobre las metáforas en ciencia. Porque digamos, justamente empieza a haber una relevancia, una mayor preocupación acerca de cuál es la, la forma de articulación, digamos, de las tradiciones en concreto y a dónde te llevan esas tradiciones. Cómo por ejemplo, cómo por medio de las distintas metáforas en ciencia se construyen distintas miradas de la ciencia. Una mirada de la ciencia puede ser racista o no racista, puede ser androcéntrica o no androcéntrica, puede ser eurocéntrica o no eurocéntrica, etcétera, etcétera. Y esas miradas, esas prácticas científicas que tienen que ver con la historicidad de la comprensión, que tienen que ver con la historicidad de la comprensión. Por ejemplo, hace poco, paréntesis, para poner un ejemplo, digamos, porque se habla de la ciencia, y no existe la ciencia. O sea, la ciencia es una mirada esencialista de la ciencia. Históricamente lo que hay son ciencias concretas. Es decir, eso no significa que nosotros no podamos discutir la ciencia como un objeto, pero tenemos que ser conscientes de que la ciencia como un objeto tiene que ver con una abstracción, digamos, que la práctica... Nosotros podemos discutir la ciencia como una abstracción y eso nos permite discutir un montón de cosas que después va a tener que ver mejorar la práctica o mejorar nuestra comprensión de la ciencia en particulares. Eso es una empresa totalmente válida que yo no discuto. Lo que digo es que si vos querés trasladar esa mirada de la ciencia general, lo que terminás es produciendo un efecto, digamos, de esencialización sobre las prácticas científicas. Entonces ahora, por ejemplo, ¿no? Es decir, la ciencia nos va a salvar. Bueno, está bien, la ciencia nos va a salvar, puede ser, pero eso es negar, digamos, la ciencia nos va a salvar si no, la ciencia es una empresa que las prácticas científicas están vinculadas a las empresas, están sobre todo en la medicina con la empresa farmacéutica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahora hay un montón de debate como cierta, digamos, romantización de la ciencia como una totalidad, como una práctica homogénea, sin fisura, y solamente llevada adelante por objetivos humanitarios, digamos, de salvar a la humanidad. Y hace 2 semanas atrás salió un artículo, por ejemplo, en la BBC, salió un artículo donde planteaba que había habido 2 investigaciones sobre el MERS, sobre el virus del MERS y sobre el virus del SARS, que el SARS es un coronavirus de otro tipo, que habían sido abandonadas en estadios muy avanzados para producir vacunas sobre el MERS y el SARS. Estoy hablando de las epidemias, creo que de la década del 2000, ambas epidemias, por cuestiones de financiamiento, porque como la ciencia en la industria médica está enteramente vinculada al lucro, cosa que ayer lo dijo Ginés González García en un programa de televisión, es un gran negocio encontrar la vacuna contra el COVID. Entonces, como la ciencia de la salud está vinculada al lucro, a las empresas privadas, habían rechazado el financiamiento de estas vacunas porque no eran rentables. ¿Cuánto era el financiamiento? 4 millones de dólares. O sea, 40 millones de pesos. Nada, un vuelto, no existe. Si esas 2 vacunas se hubieran hecho, la investigadora que había dirigido esas investigaciones, que tuvo que abandonar las investigaciones, afirmó a la BBC que el 80% del trabajo para desarrollar una vacuna para el COVID ya estaría hecho. O sea que hoy, ponerle que estemos de vuelta al 30-40% del trabajo, bueno, se abandonó todo eso y tenemos que empezar desde el 40%, hoy, ponerle que estemos al 20%, en vez de tardar 18 meses para desarrollar una vacuna para el COVID, hubiéramos tardado 6 meses. Entonces, bueno, esa mirada crítica sobre la ciencia se puede construir si nosotros entendemos que la ciencia es un producto social, que se construyen, digamos, prácticas científicas en las que se permean. ¿Por qué? Porque el proceso de construcción del conocimiento está situado históricamente. Entonces no hay un investigador que investiga por fuera de las relaciones sociales, porque él es parte de las relaciones sociales. No hay un conocimiento científico de validez universal por fuera del mundo en el que se produce, digamos. Lo cual no quiere decir que la ley de la gravedad dependa, digamos, de que si Newton era
anglicano o católico. Pero sí tiene que ver, digamos, con las condiciones de posibilidad de la producción de ese conocimiento, las tradiciones en las cuales se producía ese conocimiento. Entonces, un poco la discusión es esa. Y cuando nosotros discutimos ahora la teoría postcolonial, que denuncia que el conocimiento histórico es un conocimiento este, racista y que tiene un montón de estereotipos de raciales y étnicos, cosa que me parece sumamente correcto como empresa, digamos, crítica y justamente como empresa hermenéutica. En realidad lo que está haciendo es, digamos, es producir es un giro hermenéutico. O sea, es Gadamer, que es un alemán ultraconservador. Entonces, bueno, yo a veces cuestiono, digamos, saquémonos un poco todo la pose política, no lo digo en el sentido, pero yo también asumo un montón de poses. Pero cuando estamos discutiendo de teoría y cuando estamos discutiendo de filosofía, lo que digo es, bueno, ¿a dónde nos llevan? Cuando pensemos, cuando lean en la unidad que viene Wallerstein, lo que está haciendo en parte es también y decir, bueno, los conceptos de clase, los conceptos de raza, los conceptos de género, son producto de esto. Es decir, la constitución de la subjetividad como una subjetividad machista de parte de esos sujetos que producen conocimiento y construyen una mirada sobre el mundo, no puede hacer más que repetir los estereotipos de género. Si no revisan esos estereotipos de género, ¿qué son? Es lo mismo que dice Gadamer cuando habla de la tradición. Es la tradición la que habla. Cuando la feminista dice, creo que con mucha razón, es el patriarcado que habla por medio de los hombres, están denunciando que es la tradición. ¿Y dónde ponen la palabra, digamos, el énfasis la feminista? En el lenguaje. No es porque el lenguaje, o sea, porque cambiar la forma de hablar va a resolver las cuestiones, pero cambiar la forma de hablar se transforma en una operación política, retórica, que, que marca la historicidad de la acción, digamos, de esos sujetos. Ahora, la historicidad de esos sujetos, o sea, nosotros los hombres, por ejemplo, en este caso de la discusión con el feminismo, la teoría de género, no nos libra de responsabilidad. Porque nosotros los hombres seamos un resultado histórico no significa que seamos menos responsables de las acciones que llevamos adelante. En todo caso nos ofrece una nueva racionalidad para pensar esa responsabilidad, pero no nos libra de ella. Bueno, me parece que hasta acá es más que suficiente. Voy a cortar como ejemplo, ¿no? Como algunos ejemplos de Gadamer.